Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un abrazo muy grande, muy sentido. Gracias, igualmente, Bernardo. Bernardo, ¿qué opinas de este señalamiento que hizo en su editorial el semanario Desde la Fe, luego sumada la conferencia del Episcopado Mexicano en pleno, es decir, todos los obispos, para que el próximo día 12, Día de la Virgen de Guadalupe, haya una tregua nacional de paz? Es una forma de tratar de insertar a cúpulas católicas en la agenda política nacional, demostrar que son interlocutores necesarios. ¿Qué hay detrás de todo esto, Bernardo? Bueno, es una estrategia que ya lleva cerca de 2 años en torno al tema de la paz. Es una estrategia que ha envuelto digamos, los vasos capilares de la Iglesia. Ha habido muchas reuniones, muchos foros, etcétera, que en el fondo, ¿qué es estas jornadas por la paz? Son cuestionamientos profundos, radicales a la política de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta. Surge sobre todo este movimiento por la paz a raíz de los asesinatos de los jesuitas en la Tarahumara en 2022. A partir de entonces se genera una serie de comunicados muy críticos al gobierno y después hay una organización encabezada por jesuitas y sectores del episcopado en los que dialogan, discuten, proponen estrategias de seguridad y por lo tanto entonces caminos hacia alcanzar la paz. No sé si recordarás que durante el proceso electoral este mismo movimiento convocó a los principales candidatos a la presidencia, Xochitl Gálvez, Maínez y la propia Claudia Sheinbaum, a firmar un documento por la paz. Bueno, es la continuidad de esto mismo. Entonces, son los sectores, digamos, muy opositores, por así decirlo, al gobierno de la Cuarta Transformación, que están tomando diferentes iniciativas en torno a esto. Entonces, ahí está un poco los orígenes y, por supuesto, aprovechan la popularidad y la capacidad convocatoria que tiene estos días en la Basílica, que son más de 6, 7 millones de personas que vienen de diferentes partes del país, para el poder congregar, armar, difundir, darle peso, darle sustancia cuantitativa en términos sociales a esta iniciativa, ¿no? Es una iniciativa muy de la Iglesia, muy clerical. Ahora, Bernardo, justamente en ese terreno de lo que implica para los mexicanos el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, pues puede tener un buen resultado esa convocatoria, una tregua nacional por la paz, que haya una disminución de confrontaciones o de homicidios violentos, en fin, de homicidios. Pero en términos generales, puede ser la Iglesia el mediador real para tratar de resolver, mediar o disminuir el grave problema del crimen organizado en México. Esto es lo que pretende la Iglesia. La Iglesia lo que pretende es convertirse en una instancia en la que a través de la convocatoria interna, epidérmica que ha desarrollado, cuando digo interna, es desde las comunidades, desde las parroquias, desde los decanatos, desde las diferentes diócesis que han tenido reuniones, no todas, pero han tenido reuniones e iniciativas de pronunciamientos simultáneos en diferentes momentos sobre el tema de la paz. Sobre el tema de la paz, lo que está en el fondo es, en el caso del episcopado, poner el dedo en la llaga de algo en la que todos los mexicanos estamos de acuerdo y estamos bajo la inseguridad y la exigencia o la aspiración de poder retomar, digamos, una atmósfera de mayor seguridad en la vida pública, en la vida social, salir a las calles, ir en las noches, etcétera, etcétera. Entonces, el episcopado ha utilizado esta estrategia de posicionamiento frente
a una lejanía que tuvo bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tú recordarás que al principio, y lo hemos conversado, el presidente le dio mucha entrada a los evangélicos. Todo lo que fue esta cartilla moral de Justo Sierra, les prometió canales de televisión abierta, permitió que muchos, sobre todo gente de Confraternice, participaran en programas sociales como instructores, etcétera. Esto molestó mucho al episcopado, que incluso llegó a decir el episcopado que el presidente estaba violando el principio de laicidad. Yo jamás habría imaginado que los obispos cuestionaran al gobierno de que se estaba rebasando los principios de laicidad. Ese es uno. Y lo otro, roces que ha tenido, que tuvo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los obispos, que van muy al inicio, cuando querían que tuviera una intervención el Papa en uno de los precisamente de un diálogo sobre la paz, sobre la seguridad, que no se dio. Hubo ahí un desencuentro muy grande, temas sobre todo de los indígenas, el revire que tuvo que hacer López Obrador ante la presión de Donald Trump, en ese momento presidente norteamericano, ajustes a la política migratoria que ni el Papa ni el episcopado vieron con buenos ojos. En fin, hay una serie de cuestiones, el tema de solicitar perdón al Papa y al rey de España por las atrocidades en la conquista, etcétera, fueron creando como un clima, digamos, no muy favorable al diálogo. Cuando mueren los jesuitas, se dispara el episcopado y se convierte en un opositor eclesiástico. Es decir, pocas veces, y yo te lo comenté aquí, desde la Guerra Cristera, no habíamos visto a un episcopado tan opuesto y en el lado de la oposición, haciendo alianzas con Xóchitl Gálvez, con el PRI, con el PAN, etcétera, etcétera, sendos comunicados sobre apoyando el INE de Córdoba, apoyando al Poder Judicial, apoyando las marchas y la Marea Rosa, etcétera. Entonces, lo novedoso en este momento es que la Iglesia tiene una postura desde hace 2 años de una franca oposición al gobierno. En noviembre, fines de noviembre, el 25, si mal no recuerdo, Claudia Sheinbaum va al episcopado, a su asamblea, y ofrece un detente, extiende la mano, plantea que tiene que haber mucho más diálogo, mayor interlocución, etcétera, y la cúpula de la Iglesia lo acepta. En este caso, el nuevo presidente, Castro, se dice satisfecho con la actitud de la presidenta. Sin embargo, las inercias, sobre todo de los sectores más conservadores en el Bajío, llámese Guanajuato, llámese Michoacán, siguen, y sobre todo cuando ya está prácticamente decantado el proceso de la reforma al Poder Judicial, siguen llevando a los ministros a sus celebraciones religiosas, toman en sus oraciones sus puntos de vista. En la Basílica de Guadalupe estaba lleno de magistrados y algunos ministros. En fin, hay una especie como de dificultad para entender que la Iglesia no se maneja como un partido político. Es decir, el hecho de que en la máxima cabeza tenga una postura no necesariamente significa que las diferentes diócesis estén en esa misma línea. De tal manera que la línea, digamos, de vínculo, de relación que debe tener el gobierno no es solamente con la cúpula, tiene que trabajar también con las diócesis. Y ya no solamente es el Bajío. En Chiapas cada vez están más rebeldes los obispos frente a lo que está pasando en aquella región. Yendo a tu pregunta, sí, la Iglesia tiene la intención de, a través de un discurso de paz, poder incidir en la política de seguridad. ¿Qué significa? Que la Iglesia quiere más mano dura por parte del gobierno frente a las organizaciones criminales. Bernardo, ese intento de pues los máximos directivos de la Iglesia, todavía dominante en términos sociales en nuestro país, como es la Iglesia Católica, ¿por qué no tuvo impacto en la sociedad a la hora del voto? Es decir, en otras ocasiones
que el cura de la parroquia, el padrecito, dijera algo en cierto sentido y orientara abiertamente el voto hacia cierto candidato o cierta campaña, pues podría significar casi una instrucción de una gran valía social. Ahora no han podido hacer nada hasta ahora contra los procesos de la llamada Cuarta Transformación. ¿A qué lo atribuyes, Bernardo? No, totalmente. Yo creo que es parte de la histórica separación entre la Iglesia y el Estado, es los principios laicos que están presentes, es la dimensión educativa que hemos tenido sobre el papel y la distancia, la sana distancia que debe haber entre el poder eclesiástico y el poder del Estado. Todo eso ha contribuido porque si tú te fijas en la historia reciente del país, lo religioso no tiene un valor relevante en México como en otros países en términos electorales. Veamos lo que pasó con el Partido Encuentro Social en sus dos versiones. No alcanzó el registro. Y estadísticamente ellos planteaban que tenían una base religiosa, ¿no? Y sobre todo una consigna que es evangélico, vota evangélico, que les podría permitir este acceso a convertirse en un partido político. No ocurrió. Y lo mismo pasa con la Iglesia Católica. Pareciera ser que los llamados que hace la Iglesia, las posturas, etcétera, no tienen eco en el conjunto de la población. Tendrá eco en otros sectores, probablemente en los sectores más pudientes, etcétera. Ahora, esto no quiere decir que por el momento despreciemos el peso político electoral de la Iglesia. No, al contrario. Creo que ahora, y tú has estado en diferentes programas trabajando el tema de la ultraderecha, y en México, el bastión o las bases sociales de la ultraderecha en este país son católicos. Yo he planteado que la ultraderecha será católica o no será, por la historia que viene desde el siglo XIX, el siglo XX con la guerra entre la guerra cristera, el yunque, que es muy poderoso, no tiene una gran base social, pero tiene una gran fuerza, digamos, entre sectores de élites en diferentes lugares, el muro, en fin, muchas, y las nuevas que están surgiendo. Lo que quiero decir, lo que quiero advertir es que con la llegada de Donald Trump, la ecuación, digamos, de movimientos radicales de derecha puede tener una vía, a pesar de que cultural y políticamente no esté muy claro el camino. Pero la influencia que pueda tener Donald Trump va a revitalizar el proceso. ¿Y cómo? Pues veamos lo que pasó en esta conferencia ultraconservadora que se dio en Buenos Aires, donde se agencian a un nuevo amigo, que es Ricardo Salinas Pliego, que viene de una trayectoria familiar muy conservadora. Su padre fue uno de los financiadores del Muro, y financiadores en las artes marciales, o sea, financió un grupo paramilitar, el papá de Salinas Pliego, o sea, lo trae en la sangre, pero nos está anunciando su presencia, hay una especie de destape, no en términos de ultraderecha, sino de convertirse en un actor político que haga verdadero contrapeso frente a, digamos, el desfallecimiento de la oposición partidaria, frente a la ausencia de personajes. Yo creo que Salinas Pliego, con todo su debacle económica, se está destapando como un actor político al estilo Berlusconi, o este otro magnate de la comunicación que hubo en Chile. En fin, creo que las cosas se están moviendo y creo que tenemos que tener una lupa muy aguda sobre lo que está pasando en términos de la recomposición de estos sectores conservadores, en donde el núcleo central son los grupos religiosos, que son Opus Dei, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener muy claro a dónde van todos estos. Sí, en tu artículo del miércoles anterior en la jornada titulado Claudia Sheinbaum ante la rebeldía de los obispos, cierras diciendo, el gobierno de Sheinbaum enfrenta un galimatías. No basta acordar con las cúpulas de la Conferencia del Episcopado Mexicano. La diversidad es tan grande que deberá tener especial atención geográficamente en el Bajío, que ya nos dijiste, sobre todo Guanajuato, Michoacán.
Deberá estar atenta a congregaciones conservadoras como los Legionarios de Cristo y el Opus Dei. La Iglesia alberga en su seno un histórico conservadurismo radical al acecho. Les recuerdo, dices tú, Bernardo, en este artículo, les recuerdo, la ultraderecha en México será católica o no será. Cierro agradeciéndote esta oportunidad de platicar, Bernardo, preguntándote si estamos ya ya rumbo a una mayor presencia política organizada y activa de las bases sociales del catolicismo, de la ultraderecha, rumbo a una recomposición política y electoral en México, Bernardo. Digamos que las condiciones se están dando, ¿no? El Yunque no es una organización de masas, es una organización de cuadros, igual sus diferentes tentáculos. Recordemos el Batilix cómo desnuda una enorme organización ya muy hermanada con Vox, con todas las organizaciones de Vox en España y que están desarrollando en América Latina y en México una ofensiva. Estos, por un lado, ahí están, digamos, las bases sociales. Y por otro lado, tienes a un personaje como Verástegui, que lo has entrevistado y has estado, digamos, merodeando su campo de acción. Y que ahora, y lo dijeron muy claramente en la reunión que hubo en Buenos Aires, el triunfo de Donald Trump abre para América Latina una enorme oportunidad de convertir a los sectores conservadores en una verdadera alternativa y una verdadera oportunidad para poder crecer. Y bueno, hay que recordar que estamos en primera línea ante Estados Unidos y que lo que vaya a ser, lo que vaya a generar Trump frente a una atmósfera internacional donde la ultraderecha está ganando terreno, incluso en el plano parlamentario, tenemos que estar muy atentos a lo que venga. Cómo viene, si va a haber el partido, quiénes se van a unir al partido de Verástegui, cuáles son las alianzas que se van a hacer. En fin, hay una serie de interrogantes que en muy poco tiempo, el próximo año, vamos a empezar a verlas y va a ser motivo de análisis, de ir, digamos, jalando los hilos oscuros de esta ultraderecha en México y en América Latina. Bernardo, pues a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias y aprovecho para enviarte públicamente la felicitación por el Premio Nacional de Periodismo que recibiste en lo personal y el Sistema Mexiquense de Radio y Televisión del cual eres directivo, Bernardo. Así es que siempre muy contentos de escuchar tu voz y a reserva de lo que desees agregar, pues darte las gracias por hoy. No, al contrario, Julio, un abrazo para ti. Siempre sabes que es un honor conversar contigo. Y bueno, la próxima, más bien yo te voy a hacer una entrevista a ti, te la voy a cobrar, vas a ver. Adelante, ya sabes que con mucho gusto, cuando tú desees, Bernardo. Muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego, Bernardo. Dios. Gracias. Bien, es la 1:00 con 51 minutos. 1:00 con 51 minutos. Bueno, pues mucho comentario y mucho señalamiento respecto al tema del historiador Pedro Salmerón, que de verdad creo yo que es alguien que conoce plenamente el asunto de la historia, particularmente del villismo, y dentro de ella la invasión o el ingreso de tropas de Estados Unidos a México en 1916, conocedor del militarismo, de la historia militar de los movimientos sociales y revolucionarios. Y al final, conforme a lo que aquí en este chat mucha gente planteaba y señalaba, le pregunté lo que yo ya conocía respecto a este procedimiento judicial que él ha iniciado. ¿Cuáles son exactamente los términos y cuál va a ser el desenlace? No lo sé, pero ahí está planteado en términos judiciales